La mayoría de las religiones del mundo habla de seres oscuros y malvados que quieren usurpar nuestros cuerpos y de seres santos que pueden expulsarlos. Bienvenidos esta noche en Más Allá a nuestro especial sobre exorcismos. Están presentes en todas las culturas, entidades que nos atormentan, criaturas de maldad pura que denominamos demonios y que esperan cualquier oportunidad para tomar nuestro cuerpo y torturarnos. Situaciones paranormales que solo pueden ser corregidas por hombres santos y devotos, hombres a los que llamamos exorcistas, personas capaces de expulsar el demonio de malditos y posesos, atribuciones que han sido registradas por escribas y poetas desde hace milenios. Personas como San Hipólito de Roma, un presbítero de principios del siglo III que introducía agujas a quienes habían sido atacados por demonios, logrando expulsarlos luego de visualizar sus nombres sobre la piel del herido. Prácticas que siguen estando presentes en la actualidad y que se diseminan por los 5 continentes, como este exorcismo realizado por un monje budista. La víctima, una mujer mayor, ha sido atacada por los Asura, espíritus malignos sedientos de poder. La santidad del monje cura, el demonio es expulsado. ¿Se trata de criaturas negativas de otras dimensiones? ¿Sugestión o inteligencias demoníacas que nos acechan? Prepárese esta noche a descender hasta las penumbras que enfrentan los exorcistas. Y si el mundo físico no es solo lo que vemos, y si el mundo que nos rodea también es un mundo espiritual, un mundo donde criaturas oscuras quieren tomar nuestros cuerpos. Para muchas religiones ha sido así. Legiones de seres demoníacos, legiones de seres infernales. Y para explicar cómo esos seres pueden llegar a habitar nuestros cuerpos y cómo pueden ser expulsados, hoy tenemos un programa especial sobre exorcismos aquí en Más Allá. Y tengo 2 invitados que son de lujo, 2 personas que saben de este tema como casi nadie en este país. Me acompaña el teólogo y comunicador Luis Daniel Londoño. Muy buenas noches, doctor. Esteban, buenas noches y buenas noches para los televidentes que nos ven en este programa. ¿Y qué tema el de hoy? ¿Qué tema? Doctor Luis Daniel, usted estuvo en el Vaticano, usted fue sacerdote agustino. Dice la gente que para el Vaticano este es un tema que no es una película de terror, que es real. ¿Es cierto el tema de los exorcismos? Sí, sin duda alguna, por eso hay sacerdotes especializados en exorcismos. Aparte de eso, es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque el sacerdote, por ejemplo, que desea hacer un exorcismo debe tener el permiso del obispo, debe tener una preparación especial. En Colombia creo que hay varios sacerdotes, pero uno que hizo un curso reciente sobre exorcismo fue el Padre Chucho, el famoso Padre Chucho. Es bien interesante el tema. Tuve la oportunidad de estar en Roma, no tanto directamente en el Vaticano, sino más en la oficina de prensa como acreditado y trabajando pues todos los temas del Vaticano, pero para el Vaticano han sido temas muy, muy importantes y de hecho en el Vaticano aún se siguen preparando sacerdotes para que puedan enfrentar un mundo donde pareciera que han crecido los exorcismos. Bueno, un tema que vamos a desarrollar en esta noche. Y me acompaña también el padre Ángel Carreño de la comunidad de católicos independientes. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Buenas noches a ustedes y también a los televidentes. Y pues aquí acompañándonos, gracias por este espacio y poder dar a conocer esta experiencia que pues la vida nos ha permitido servir a través de este ministerio. Padre Ángel, usted habla de la experiencia que usted ha vivido. ¿Usted ha tenido experiencias con esto que llamaríamos demonios? Directamente sí. De hecho, personalmente mi historia inicia conmigo mismo una liberación. En un proceso de autoliberación. Quiero que comencemos de una vez con ese tema para que la gente lo sepa. Hay 2 términos, uno es exorcismo y otro es liberación.
Doctor, ¿qué es un exorcismo y qué es una liberación? Bueno, el exorcismo es el acto de conjurar mediante ciertas fórmulas religiosas. Acto de conjurar y que tiene unas características muy particulares. Conjuro a. Después profundizaremos a quién y en qué circunstancias, porque para hacer un exorcismo, un elemento clave, que lo vamos a hablar luego para no adelantarme, es el diagnóstico sobre la supuesta persona que está poseída. La oración de liberación es completamente diferente, o sea, es completamente diferente porque ya no se trata de una persona poseída, sino sencillamente de aquellos aspectos que de una u otra forma amargan a una persona. Entonces yo te libero, por ejemplo, del mal genio porque ese mal genio te lleva a destrozar tu vida. Yo oro por ti para que tú aprendas a manejar tu carácter. Yo oro, por ejemplo, para que se te libere ese apetito de poder, por ejemplo, y de otras circunstancias, diríamos, de la vida cotidiana. Entonces, esa oración de liberación la puede hacer cualquier sacerdote, la puede hacer la misma comunidad cristiana e incluso tú puedes orar por mi liberación. Mientras que el exorcismo no. El exorcismo no, tiene que ser alguien especializado, con permiso incluso del Papa. Exacto. De los obispos. Dependiendo de la comunidad. Yo hablo desde la perspectiva católica, por supuesto que sí. Bueno. No directamente del Papa, sino directamente del obispo. Del obispo. Del obispo. Y usted vivió entonces una experiencia de liberación, pero antes, padre, de darle la palabra y que les cuente a todos los televidentes, aquí Joana Arenas ha preparado una nota con algunos de esos síntomas que diferencian a los que están poseídos de aquellos que se les debe hacer una liberación. Obsérvenlos, por favor, y comenten todo lo que quieran con el numeral de esta noche. Se trata de un fenómeno presente a lo largo de la historia de la humanidad. Una realidad objetiva que ha sido explicada desde la mística, la medicina y la antropología. Una patología denominada posesión infernal y que posee una serie de síntomas concretos. Malestar debido a sustancias sádvicas. Experimentar malestar al ser expuesto a sustancias sagradas como cenizas, agua bendita o imágenes religiosas, característica que se hace evidente cuando este sacerdote copto de Etiopía intenta expulsar al demonio que se encuentra en el interior de esta joven mujer mediante un crucifijo. Xenoglosia. La capacidad de poder usar un idioma completamente desconocido para el individuo, derivado de una intrusión espiritual. Un síntoma presentado en el caso de Annelise Michael, una joven que afirmaba haber sido atormentada por 6 demonios. Pérdida temporal de la memoria. La víctima afirma que luego de despertar de un trance no es capaz de recordar nada de lo que hizo, como aseguran experimentar quienes caen en el Kesurupan, un trance colectivo indonesio en el que ninguno de sus participantes afirma recordar nada de lo sucedido al recobrar la conciencia. Síntomas que son curados luego de complejos exorcismos que parecen desafiar la frontera de la ciencia. ¿Se trata de la intervención divina o de una muestra del poder de la mente? Queda en usted llegar a la conclusión final. Síntomas que desafían a veces la lógica de la ciencia. Personas que no saben sino su idioma y terminan hablando en algo que siquiera nadie conoce. Lenguas muertas, por ejemplo el arameo o el fenicio. También personas que frente a símbolos sagrados empiezan a tener comportamientos completamente agresivos. No solo cruces, sino símbolos sagrados del Islam, cenizas también en el mundo de los budistas. Padre, dentro de lo que estábamos hablando, ¿usted ha visto esto? ¿Cómo sucede cuando le muestran a alguien, digamos, un crucifijo? ¿Qué pasa cuando la persona está poseída? Bueno, normalmente hay varios niveles, es decir, dependiendo del nivel de profundidad o el tiempo que lleve la persona con esa posesión, puede presentarse inicialmente un rechazo a todo lo que tenga que ver con temas religiosos o presencias de personas que tengamos que ver con lo religioso, con los símbolos, los sean crucifijos, la Biblia, si la familia tiene agua bendita por ahí, igual todo eso la persona tiene una reacción generalmente de rechazo inicialmente, pero a medida, digamos, que se profundiza o se agrava la situación, ya puede entrar en situaciones de agresividad o algo que de pronto nos ha mencionado es el titanismo, que es una fuerza desmesurada en la que no es posible para la conformación física de la persona
no es lógico que tenga un nivel de fuerza de esa magnitud. Padre, puede ser, por ejemplo, desde un crucifijo, agua bendita, hasta usted. Sí, pues usualmente nos sucede a nosotros que las olas, a veces la persona se desmaya. A veces para que lleguen al lugar donde los vamos a atender nos toca a nosotros decir, lleguen ustedes primero, alguien les va a abrir y nosotros llegamos después. Sobre la xenoglosia, que es tal vez uno de los síntomas más extraños, porque sobre esto podrían decir es algo que es un trastorno mental, pero la xenoglosia, doctor, ¿cómo alguien que solo habla español termina hablando en filipino? Yo creo que en este punto hay que tener cierto cuidado, porque podríamos confundir con alguien poseído, por ejemplo, con el don de lenguas. Y ahí hay un límite que nosotros debemos aclarar, porque de pronto tú vas a una iglesia cristiana o tú estás en un movimiento católico y tú empiezas a hablar en lenguas que es diríamos, es un don de Dios en la Biblia. Podría confundirse con un hecho de posesión diabólica. Doctor, quisiera, pero antes de que siguiéramos, que le contara a los televidentes qué es el don de lenguas. el don de lenguas es una acción del Espíritu mediante el cual yo puedo comunicar mensajes en otras lenguas. Inclusive se puede presentar, diríamos, elementos indescifrables, un idioma que yo no conozco, pero siempre conlleva un mensaje. No es el don de lenguas por el don de lenguas, sino un mensaje. Por eso tiene que estar dentro de un contexto de un grupo ya iniciado. No es el don de lenguas freelance, sino que está dentro de un grupo. Echa la aclaración en ese sentido. Y en el caso de la posesión demoníaca, ya no es un don divino, sino que el que está hablando es el demonio o es un don maldito, un don del demonio. Mira, también aquí aclaremos una cosa. Ojo, esas lenguas que uno escucha deben estar ligadas a otros elementos, como decía el Padre Ángel, por niveles. Porque no solamente eso, están los otros elementos. El Padre hablaba, por ejemplo, de los niveles de rechazo a los símbolos, la agresividad, la fuerza desmesurada. Entonces, el contexto total tiene que ser visto así, diríamos, tiene que ser visto así. Pero hablamos de posesión demoníaca, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que cuando se le quiere hacer mal a alguien, se recurre a una bruja o a un medium que llaman, o a una persona que invoca ese espíritu para que ese espíritu pase a la persona a la que le quieren hacer el mal. Y se lo hacen a través de otros elementos, por ejemplo, la magia negra, ¿sí? Utilizan cabello, utilizan tierra, utilizan sal y otros elementos que son los que hacen como un polo a tierra. El Padre seguramente nos aclarará mejor esto. Los que hacen como un polo a tierra para poder hacer la maldad que se quiere. Entonces, la persona poseída tiene que vivir un proceso justo para que sea capaz de develar lo que le hicieron, porque ese diríamos que es el exorcismo exitoso. Estaríamos hablando de que la posesión es inducida. Sí, la posesión es inducida en este punto. No es una persona que va caminando, está débil y el demonio la posee. No, es una persona a la cual, hablando como en términos colombianos, le han hecho un trabajo de brujería. Exactamente, le han hecho la vuelta. Le ha hecho la vuelta. ¿Por qué y cómo se hace, si usted ha estado en esos puntos, qué es lo que le hacen a estas personas para que las posean? Bueno, mira, inicialmente, digamos, en nuestro contexto, desde la idiosincrasia que venimos, que ha sido muy ecléctica, pues se ha mezclado todo el tema ritual de los nativos, se ha mezclado todo el tema, por ejemplo, en la zona del Chocó, del Amazonas. O sea, hay toda una mezcla de muchas cosmovisiones a nivel místico y espiritual, que pues ha desembocado en santería, en una cantidad de conjuros que hoy en día están muy mezclados. Entonces, normalmente la primera fase yo me doy cuenta que es como la sugestión, se empieza como a sugestionar un poco a la persona en este aspecto, y luego ya viene la asociación de esa sugestión a elementos que para la persona, nuestra mente, aprendimos así desde pequeños. Eso es parte de nuestro aprendizaje, aprender por observación, y luego nos inducen, dicen, así no se coge la cuchara. Entonces, tenemos como una mística inconsciente de primero observar algo anormal y luego adoptarlo, interiorizarlo, y a medida que el trabajo profundiza, pues ese nivel de profundización de la sugestión, pues cada vez es mayor. En la parte del contexto energético, espiritual de estas entidades, pues entre más yo le dedique como concentración y pensamiento y tiempo a eso, pues como mayor fuerza le estoy dando a
a la entidad sobre mí. Exacto. ¿sí? Bueno, ya volvemos en Más Allá porque tenemos imágenes de exorcismos sorprendentes. Ustedes sigan tuiteando con el numeral de esta noche, Exorcismo Más Allá, que vamos a leer sus preguntas en pocos minutos. Y no se vayan porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al exorcismo, a esos hombres que sacan los demonios de los cuerpos de las personas que han sido debilitadas o embrujadas. Y saludamos a Adrián Tepes, a No Más Yo. También está por aquí el señor Johan Mojica. Un abrazo a todos ellos y a Carechimba que nos escriben todas las noches. En el mundo hay una gran cantidad de fes y de religiones y todas ellas llegan al mismo punto, que el mal es inteligente y en todas esas religiones hay hombres sagrados que pueden luchar contra el mal. Observen estas impresionantes imágenes y escríbanos lo que piensa. Los exorcismos y los exorcistas han llamado la atención del público desde hace milenios, atracción que en la actualidad se ve reflejada a través del cine. Se trata de películas sobrenaturales, inspiradas en hechos reales y que se han transformado en fenómenos de taquilla. Películas como El exorcismo en el Vaticano del año 2015, en la que un sacerdote lucha contra las fuerzas del infierno. O La crucifixión, estrenada en 2017 y que presenta las terribles sesiones que llevaron a la muerte de una monja poseída en un monasterio de Rumania en el año 2005. Lejos de las pantallas, los exorcistas afirman tener la capacidad de derrotar al demonio, como lo anuncia el padre José Antonio Fortea, uno de los pocos exorcistas certificados por el Vaticano que han aceptado salir a la luz pública. Si alguna vez, como excepción, Dios permite que un demonio me ataque, no será por la materia que hayan usado en la brujería, no. Será solo porque un servidor del mal invocó a los demonios y el demonio dijo, pues está bien, le voy a dañar y Dios lo permitió. Solo cuando se produce esa conjunción de voluntades. O las increíbles acciones del imán Ben Halima Abderraouf, quien ha aceptado que le graben mientras se enfrenta a los djinns, los vengativos espíritus del Islam que atormentan a este joven hombre. Merci de ton conseil. Merci mon frère. Mais il faut que je te dise Allah c'est qui. ¿Nuestro cuerpo puede ser secuestrado por criaturas negativas del más allá? ¿O tan solo se trata de la fuerza de la fe? Tal vez solo nos queda sumergirnos en el misterio. ¿Es real? ¿Está ahí? ¿Está alrededor de nosotros? Aquí mismo, al lado mío, esperando cualquier momento para atacarnos y le llamamos demonio, o simplemente hace parte de una sugestión, de una creencia, de una fe. No podemos decidirlo, usted es el que tiene que llegar a la opinión final. Doctor, el padre Fortea, el que vimos en la nota anterior, Sí. es un exorcista certificado por el Vaticano que habla en conferencias y acaba de decir algo de lo que estábamos hablando, que si alguien es poseído es porque lo permitió también Dios a través de la brujería. Si Dios quiere, es el que permite que la gente caiga en posesión. Yo creo que habría que contextualizar lo que el padre Fortea está diciendo, porque llegaríamos a un fundamentalismo terrible que haría mucho mal. Yo creo más bien, yo he leído al padre Fortea muchas veces, yo creo más bien que esa persona, Dios permite probar, diríamos, a las personas que de alguna manera son mucho más fuertes en la fe. Él decía por ejemplo, a él. ¿Sí? Y uno se da cuenta cómo en muy pocos casos, yo diría contados, Padre Ángel, se da el que un sacerdote sea poseído. Sí. Porque el sacerdote generalmente está preparado espiritualmente. Entonces Dios puede permitir, pero igual yo tengo una coraza tan fuerte de espiritualidad que eso hace que no me cause
ningún daño a mí en mi vida, en mi integridad. Eso se puede dar. Caso contrario sería lo otro. Sí, Dios permite la prueba. O sea, Dios permite la prueba, que es distinto. Dios permite la prueba. Ese tipo de prueba me recuerda, voy a hablar aquí de la Biblia. Yo soy un lector de casi todos los libros religiosos y se parece mucho a la prueba del santo Job, como que hay que probar a alguien para demostrar que es santo. Tal vez poseen a alguien los demonios para demostrar que es santo también estas personas. Mira, tú has colocado al santo Job como, yo diría, como el caso típico de ese hombre que sufre absolutamente todos los males. De hecho, mi trabajo de licenciatura en teología fue sobre Job, fue sobre el libro de Job. Cómo Job pierde absolutamente todo, sus amigos, su familia, lo apartan, lo rechazan. Pero ojo, el desenlace no es triste. No. Job recuperó todo y con creces. Y así se demostró pues que él era creyente, que era fiel. Claro, claro, exactamente. Superó eso que tú dijiste, que los dos mencionamos, la prueba. Es la prueba. La prueba. Y complementando un poco, esto que afirma el padre Fortea, básicamente yo lo contextualizo con una expresión de Cristo antes de la crucifixión, es decir, cuando le dice a los sacerdotes, destruiré el templo, o sea, dejaré que lo destruyan, pero en 3 días lo reconstruiré. Entonces, parte del mensaje teológico ahí es, ustedes pueden someter su cuerpo a los peores castigos, a las peores situaciones, pero si tú tienes tu espíritu conectado a lo que es real, a lo verdadero que es el amor de Dios, al espíritu de Dios, eso no te va a destruir. Es también un proceso de fortalecimiento espiritual. Sí, padre, pero volviendo otra vez a lo que estábamos hablando de los exorcismos, que hay una pregunta que yo le quería hacer cuando estábamos hablando de la brujería. ¿Cómo hacen los brujos o los chamanes que usted nos estaba contando para debilitar a estas personas? ¿Qué elementos usan? Bueno, precisamente tenemos que tener en cuenta que desde la antigüedad, estoy hablando digamos del judaísmo, en la época de Jesús cuando se aparecen Moisés y Elías en el monte, de alguna manera podemos entender que desde antigüedad ellos también tenían esa concepción de poder invocar entidades espirituales que se consideraban vivían desde antes. Al mismo Jesús le decían, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, que eres un profeta que volvió a la vida. O sea, de alguna manera tenían una idea de poder invocar espiritualmente en esas creencias. Eso con el tiempo, pues obviamente en tanta mezcla que ha sucedido a lo largo de los siglos, con toda la parte de la evangelización en la historia de la Iglesia romana, en Europa y todo eso, con la desaparición de culturas nativas que también habían allá, los bárbaros y todo esto, que también tenían unas culturas de invocar entidades, pues eso ha generado lo que decía hace un momento, toda esa mezcla de cultura, de ideologías espirituales, que hoy en día desemboca en algo que es, podemos invocar espiritualmente entidades desde otro lugar. Y podemos, de alguna manera, acá dentro de esos rituales que se hacen en la brujería, van a los cementerios, profanan las tumbas, extractan pedazos de hueso o cabello, como decía Daniel, y eso se lo amarran a una foto de la persona, le invocan sobre la persona un espíritu de enfermedad, de ruina, o sea, y aparecen, cuando la persona empieza a tener síntomas físicos, van al médico, los examinan y en la parte física, en la parte somática, no hay una explicación lógica para lo que le sucede. Los exámenes salen bien. Entonces es donde ya empiezan unas sospechas de que hay algo anormal que no tiene que ver con el contexto físico de la persona a nivel médico. Entonces es donde las mismas personas empiezan como a decir, esto es extraño. Bueno, vamos a escuchar aquí el audio de uno de los exorcismos más famosos de la historia, de Annalise Michael. Ella vivió todo un proceso con sacerdotes jesuitas. Al final murió e inspiró una película que se llama El exorcismo de Emily Rose. Quiero que ustedes escuchen este audio, nos digan en Exorcismos Más Allá, con ese numeral, qué piensan, y ahora aquí lo vamos a comentar con nuestros expertos de esta noche. Obsérvenlo, por favor. Ihr Klötze! Nein, ihr Klötze! An ihr Klötze! Oh, so gerne will nicht, oh, ich gerne, oh! Sind wir schon 3? Ah, wie? Was ist so eine Schwein?
Bueno, ustedes escucharon ese sonido tan espantoso y tan aterrador. Es el sonido que sale de la boca de una niña. Su voz cambia como si fuera de un hombre y habla en un idioma desconocido. ¿Esto es sugestión, esto es enfermedad mental o esto es posesión infernal? Yo creo que ese caso en concreto es una posesión infernal. O sea, yo lo catalogaría así. Porque de hecho no es la voz de la niña, es la voz de otro, o sea, de quien posee, que es el primer elemento del diagnóstico que uno debe hacer para estudiar un caso de exorcismo. Y además hay dos elementos. Uno, la manifestación como tal, y cuando se hace un proceso de exorcismo, al final la niña que es poseída y el espíritu que la posee revelan cómo fue invocado y qué hay que hacer. Por ejemplo, en un caso que yo tuve que enfrentar en alguna de las parroquias, el desenlace fue: morí asesinado, estoy en la tumba tal, deben retirar una bolsita que tiene sal, tierra y cabello, y deben celebrarme 7 Eucaristías. Se hizo ese proceso y la persona que estaba poseída se liberó, ya estaba como un esqueleto porque la tiraron, fue a matar y empezó a recuperar su salud y ahora está súper bien. Doctor, o sea que esa posesión no fue de un demonio, sino de un espíritu de un difunto. Claro, porque es que por lo general son espíritus, o sea, el demonio como un ente, diríamos que no existe como tal, se materializan espíritus. Se manifiesta. Claro, y hay espíritus, se manifiestan espíritus, padre. Exactamente. Pues complementando lo que está diciendo Daniel, es básicamente ahí se comprueba que ese espíritu de esa persona fue enviado a hacerle daño, que sucede, o sea, digamos el caso más común, porque nosotros en el caso de la congregación revisamos 2 tipos de exorcismo, uno que es de entidades demoníacas y otro que es de entidades de personas que ya desencarnaron, murieron, pero que los brujos o los hechiceros las invocan para hacerle daño a una persona y para cumplir como esa misión de secarla, enfermarla, entonces es una diferenciación que pues particularmente nosotros en la congregación hacemos. Y pues es necesario, uno, que la persona revele su nombre o la entidad revele su nombre, porque precisamente es lo que desde nuestro contexto bíblico dice: ante el nombre cualquier entidad tiene que obedecerte. No es lo mismo que yo diga hola tú y no sé quién eres, a que diga Daniel y Daniel me responde. Claro. Bueno, señores, en el siguiente bloque van a ver casos de exorcismos aquí en Colombia. Siguen escribiendo ustedes en Twitter con el numeral exorcismo más allá. No se despegue de su silla o no se vaya de su cama, porque lo que viene está completamente espectacular y esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los exorcistas, a aquellos que liberan los cuerpos de los endemoniados. Esa era la palabra que se usaba en la antigüedad. Hay diferencias, pero también hay casos espectaculares, casos como el que van a ver a continuación. En el video podemos ver un exorcismo que se está realizando a una mujer que lleva hace muchos años poseída y con unos fenómenos paranormales muy fuertes. Vejación, de que la privan, de que no la dejan moverse, de que sufre muchas cosas terribles. El padre de ella hizo un pacto satánico, él trabajaba en una fuerza militar y para él tener prestigio, progreso, prosperidad, hizo un pacto ofreciendo al primogénito, en este caso ella, donde hizo unos rituales con unos gatos y unas cosas satánicas de invocación, de brujería, y él muere trágicamente y ese espíritu toma a esta mujer porque él cree que es posesión de él. De esa forma ha estado atormentándola en lo sentimental, en lo económico, en lo familiar. Por ejemplo, en las noches ella dormía, levitaba, entonces pues eso era terrible. Rasguños, moretones. Y cuando se manifiesta este demonio, toma todo su ámbito corporal y hace de que grite, de que tenga más fuerza, que sea agresivo. Por eso ahí en el video pueden ver que varios lo están sujetando, porque es a golpear al exorcista o a la persona que esté haciendo liberación. Bendícelo, extiende tu poder en este momento.
Derrama tu sangre, Señor. Ya llevamos como 2-3 años con ella en el proceso de exorcismo y eso le ha afectado a sus hijas que también se han visto afectadas por este demonio. Las niñas han visto, han soñado y se les ha manifestado esta entidad, este demonio. Entonces las vuelve depresivas, pensamientos de suicidio, moretones, las privan en las noches, se les aparece en varios momentos asustarlas, aterrorizarlas. Hay días donde ella se siente muy bien y hay días que se siente supremamente mal. Hay semanas donde ese espíritu, ese demonio la ataca con más fuerza, hay días donde es más suave. Pero es una cuestión constante donde ella tiene que tener un régimen en los tratamientos y en su proceso espiritual para que ella pueda dominar esa entidad. Le ha hecho tanto mal, ir expulsando al demonio toca paso a paso, parte a parte. Malditos. Bendita. Malditos. Bendita. Te lavamos con la sangre de Cristo, en fuerza del Espíritu Santo. Le conceda, Señor, la liberación a tu hijo que acude al seno de la iglesia, Señor, de esta congregación. Un caso realmente impactante, un caso que pasa aquí, en Colombia, tal vez al lado de su casa. Padre, usted estuvo ahí, usted ha seguido este caso. Cuéntenos un poco de su experiencia en este exorcismo o en estos exorcismos. Bueno, como decía Monseñor Andrés, el proceso hay que ir poco a poco, porque hay que cuidar también a la persona. Energéticamente el ritual como tal es muy fuerte, tanto para nosotros cuando estamos acompañando, como para la persona y sobre todo para la persona. Entonces, eso implica, como decía Monseñor, como unos cambios en ciertos hábitos de la persona y de la familia, sobre todo en la parte espiritual, en la oración, en un acercamiento a este aspecto espiritual y un acompañamiento por parte de nosotros, no solo en el nivel ritual de la liberación y el exorcismo, sino también a nivel del aspecto psicológico de que la persona y la familia se vaya fortaleciendo. Entonces también hacemos un acompañamiento en paralelo en esos aspectos. Doctor Daniel, después de que uno ve estas imágenes queda como impactado, pero siempre queda la duda. ¿Será la enfermedad mental? ¿Será realmente la posesión demoníaca? ¿Qué opina usted sobre eso? Que ese es un discernimiento. Sí, o sea... Yo creo que es un discernimiento y cuando el sacerdote, el obispo, el padre que ha estado en estos casos actúa, debe actuar, independientemente de la duda. El proceso final será el que dé el resultado si en efecto era o no era una posesión diabólica. Sí, ha pasado. Claro. En mi caso particular, recientemente una chica que llevaba más o menos un proceso de 4 años, los papás llevándola a diferentes lugares con sacerdotes y esto, pero hay la creencia un poco mágica de que en una sola sesión ya vas a lograr resolver el tema. Entonces, esta chica había pasado más o menos yo les dije a ellos, necesito que me hagan más o menos una lista de cuántas personas y más o menos qué le han dicho que haga, qué le han hecho, porque venía, digamos, muy manoseadita, por unos, por otros y eso. Y entonces, al llegar a trabajar con ella en la parte psicológica, resulta que, pues yo dije, es más un tema de autosugestión que realmente de posesión, pero convencer a esta persona de que no es una posesión, que es autosugestionada en esa condición, es más complicado a veces. Sí, de hecho el elemento espiritual puede servir de alguna manera a complementar el aspecto psicológico. Exactamente. Por eso hablábamos tan importante el diagnóstico a la hora de estudiar un caso, porque puede haber una psicastenia, que es una debilidad mental que lleva a la persona a que sea fácilmente manipulada, una esquizofrenia, una obsesión. Las obsesiones son terribles y tienen toda esta gama de manifestaciones, por eso hay que tener cuidado a la hora de atender un caso de estos. Y las personas muchas veces no están dispuestas, o sea, están buscando lo que decía ahora, la cura mágica, como que suceda rápido. Llegue ahí y ya arregle la situación. Pero resulta que, claro, primero nosotros decimos, bueno, psicología, psiquiatría, diagnóstico psiquiátrico. Es lo que yo iba a preguntar.
Doctor, usted que fue sacerdote agustino y que estuvo allá en el Vaticano cuando toma un caso de posesión también lleva psiquiatras y psicólogos, o sea, no es simplemente vamos a aplicarle un rezo y a liberarlo. Yo diría que hay una evolución del exorcismo, de la fórmula del exorcismo y del proceso del exorcismo, hoy mucho más fácil por toda la ciencia, por el avance de la ciencia, entonces podríamos hablar de un equipo interdisciplinar. ¿Sí? Que estudia cada caso, porque estudia las raíces familiares, estudia los problemas de infancia, los problemas cuando joven, estudia los fracasos económicos o sentimentales, las enfermedades, porque también hay enfermedades que pueden desembocar en esto, y una cantidad de elementos muy importantes. Entonces, ¿qué pasa en el fondo? En el fondo, lo que se quiere es no nos dejemos contaminar de la atmósfera del exorcismo como algo completamente extraño, sino como algo que también tiene elementos completamente naturales y que son demostrables a la luz de la ciencia y por supuesto, que complementan lo que puede ser una intervención espiritual. Voy a hacerles una pregunta a los dos que están haciendo los televidentes con el numeral Exorcismo Más Allá. Nos escribe Marcelita98 preguntando algo que yo creo que da para 3 programas. ¿Cómo sé si estoy poseída? ¿Cómo sé si estoy poseída? Es complicado, padre, porque muchas veces la persona no es, como ha sido poseída, no es consciente de la posesión. De hecho, fue el caso que me tocó a mí enfrentar fue ese. Ella no sabía. Entonces, ¿qué tocó? Analizar los síntomas y analizar diríamos, las reacciones. En el primer contacto que tuve con esa persona, por ejemplo, yo leí un texto bíblico, yo no sabía cómo enfrentar el caso porque me llamaron a cierta hora de la noche, además lo estaba haciendo sin permiso del obispo, pero yo hice lo que podía hacer en ese momento. Hice lectura de un texto bíblico y al final levanté la mano para dar la bendición y un Cristo que ella tenía saltó. O sea, saltó, se rompió. Impresionante. Una cosa impresionante. A partir de ahí yo le contaba al padre detrás de cámaras, a partir de ahí yo empecé a creer que en efecto el demonio se atacaba de esa manera, que no lo creía mucho. No, y en el video que vimos, padre, se cae un cuadro detrás en la mitad del... Se cayó Sí. y nosotros esa noche, cuando se hizo este exorcismo, era el cuarto que se le hacía a ella, más o menos en el lapso de los 3 años que decía Monseñor. Estábamos 7 personas sosteniéndola, ella era más bajita que nosotros, pero éramos 7 hombres arrinconados en algún momento contra la pared y no podíamos con ella. O sea, era una fuerza muy desmesurada para la estatura y el tamaño precisamente. Particularmente hay que tener en cuenta cambios de comportamiento en la persona, es decir, la otra situación que empieza a suceder, primero, muchas veces la depresión, es como me retiro del mundo, empiezo a retirarme de mis actividades cotidianas, empiezo a disminuir de pronto mi rendimiento en el trabajo, o sea, empiezo a tener unas situaciones de retiro, de aparte, y normalmente estas personas terminan aislándose sin saber por qué, arrinconándose en una habitación o viviendo una experiencia podría llamarse de depresión profunda en un caso, pues leyéndolo desde la psicología, pero inicialmente es como algo a lo que hay que prestarle atención, porque con el tiempo se puede ya poder diagnosticar que sí es efectivamente un tema de posesión, pero pues claro, no es generalizado, pero sí normalmente hay que cuidar mucho el tema de cuando la persona empieza a apartarse de sus actividades normales, si es practicante religioso, tiene alguna práctica espiritual y de pronto de un momento a otro se aleja. ¿Y sabes qué, Esteban? Sí. No hay posesos, se dice, Sí. Solamente agresivos, No. hay bondadosos. Bueno, eso lo vamos a ver también en Más Allá Plus después de estos comerciales. Y no se vayan, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos del exorcismo y está Magallanes, Piolín 23, Adrián Tepes, Margarita 2, No Más Yo, todos ellos pegados de nuestro numeral Exorcismo Más Allá. Pero a esta hora, en nuestro nuevo estudio virtual, se encuentra Joana Arenas. Joana, buenas noches.
Buenas noches, Esteban. Hoy le quiero comentar que el pasado mes de abril el Vaticano llevó a cabo su curso anual llamado Exorcismo y Oración para la Liberación. Lo que ellos hacen con este curso es enseñarle a sus sacerdotes cómo liberar a las personas poseídas por los demonios. Pero realmente esto no es lo novedoso. Lo realmente novedoso y lo que generó mucha polémica fue que uno de los sacerdotes, Ernest Simoni, dijo que él practicaba estos exorcismos a través de su teléfono celular. El pasado mes de abril se llevó a cabo la versión número 13 del seminario Exorcismo y Oración para la Liberación en el Vaticano, donde sacerdotes y laicos de diferentes países se reúnen para abordar temas como la brujería, técnicas paso a paso para expulsión de demonios o cómo diferenciar casos de enfermedad mental a casos de posesión demoníaca. Uno de los principales panelistas del encuentro fue el cardenal Ernest Simoni, un veterano exorcista de 89 años, quien encendió el debate cuando comentó que los métodos para las labores de los exorcistas habían cambiado radicalmente con el avance de la tecnología. Simoni aseguró que realizaba entre 4 y 5 exorcismos por celular en su país natal, Albania. Ellos me llaman, hablamos y así es como se hace. Es Jesús quien los libera, es su poder. En todos los exorcismos que he hecho, el Señor me ayudó. Yo no soy el bueno. Sin embargo, este anuncio generó un gran debate entre los sacerdotes, que lo criticaron porque, según ellos, no es bueno aplicar el rito de manera telemática, ya que las personas afectadas con frecuencia acaban retorciéndose, levitan y generan ciertos movimientos involuntarios y peligrosos. Según el Vaticano, el curso era necesario porque los exorcismos se han triplicado en todo el mundo, aunque también mantiene su postura de que los rituales no deben practicarse de manera indiscriminada y solamente sacerdotes pueden realizarlos después de obtener el permiso de su obispo o una licencia del Vaticano. Esteban, realmente este tema causó muchísima polémica, no solo entre los sacerdotes, sino también entre los creyentes. Quisiera aprovechar la oportunidad para que usted debata con nuestros invitados de hoy el tema. ¿Realmente ellos consideran que se puede hacer un exorcismo a través del teléfono celular? ¿Qué opinan? Pero también, ¿qué opinan ustedes a través de nuestro numeral Exorcismo Más Allá? Por lo pronto, nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Exorcismos a través de teléfonos celulares. De pronto después una aplicación, no lo sé. ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Qué piensa de lo que dice este obispo de Albania? Yo siempre recurro al contexto y considero, yo diría sí, pero sí en algunas facetas, en algunos momentos. Yo puedo mantener a una persona en sintonía espiritual por el celular, mandándole continuamente mensajes positivos, mandándole plegarias de liberación, mandándole salmos de liberación, mandándole textos bíblicos donde Jesús liberaba de los demonios. Entonces, a través del celular yo puedo hacer un proceso de sensibilización para ir ablandando al demonio en esa persona. Creo que sí. A mí no me causa escándalo porque creo que se puede hacer en una de las facetas como acabo de explicar. Bueno, padre, ¿qué piensa usted? Bueno, hay que tener ciertas precauciones, de todas formas, dentro del proceso, porque normalmente si la persona llega a tener algún tipo de situación de manifestación física, de convulsiones, etc., muchas veces la familia o quien esté ahí de pronto no están preparados para ayudar a contener a esa persona en la distancia. Y muchas veces las personas entran en pánico colectivo. Por eso muchas veces en los exorcismos, cuando estamos con Monseñor, están personas de su familia acompañándonos, pero no están viendo directamente lo que sucede. Están escondidos. Porque Claro. exacto. Porque muchas veces ellos se impresionan y en vez de facilitar la labor, se dificulta. Es como el médico que saca a todo el mundo cuando el Del enfermo está quirófano, crítico, claro. porque él tiene que estar con Sí. el paciente. Claro. Es más o menos una especie entonces de medicina espiritual, un exorcismo, digámoslo así, como una cura espiritual. Es una medicina espiritual, si queremos hablar en esos términos de medicina, por supuesto que sí, porque es todo un proceso, es que es lo mismo que una enfermedad, hay un proceso de diagnóstico, elementos de diagnóstico,
aquí que hay que aplicar para Pues para exorcizar. los síntomas que presenta. Claro, la etcétera. fórmula, qué pasos hay que dar, si hay que acudir a la ayuda de un profesional en este proceso para que no sea únicamente espiritual, es una medicina. Bueno, Margarito 23 nos escribe con Exorcismo Más Allá. Un saludo, Margarito, que está aquí en directo. Nos dice que ¿qué es esto? Este es un demonio que en los fenicios y en esta zona mesopotámica es un demonio de la buena suerte. Tiene el pene larguísimo porque significa la fertilidad. Él se rebeló de los demonios malvados y le trajo al hombre la paz y le trajo al hombre la agricultura. Y es el dios Bes. Lo colocaban en las puertas de las casas. Está aquí gracias a unmundodemisterio.com. Ellos no lo prestaron, lo pueden comprar, ahí lo venden, está la historia, busquen www.unmundodemisterio.com. Una última pregunta que estaba aquí haciendo Adrián Tepes. Adrián dice, pero ¿el primer exorcista de la cristiandad fue Jesús? Digamos, Del mundo cristiano, sí. Desde el cristianismo, claro, porque pues básicamente él tuvo encuentros frecuentes donde les daba la orientación, déjalo en paz, sal de ahí, y sencillamente le obedecían, solo con su presencia. Muchas veces el caso de los espíritus, en el caso de que se fueron a los cerdos, era solo su presencia, ya era suficiente para que le dijeran, déjanos. Aunque también lo rechazaban, ¿no? Sí. Hubo un momento en que el demonio lo atacaba. O sea, Jesús fue el gran primer exorcista. El de la relato del cristiandad. desierto, claro. es decir, fíjense que en el desierto, cuando él está en su proceso de los 40 días en el desierto, se le presenta, se le manifiesta. Y él no establece un diálogo violento como generalmente sucede, sino que como que lo atiende, lo escucha, ¿sí? Y le responde. De alguna manera, en cierta forma, si yo confío en que estoy del lado de Dios, que Dios está conmigo, que Jesús es ese compañero permanente y el Espíritu Santo está, pues yo no tengo por qué tener temor de en un momento de enfrentarme con una entidad y poderle hablar, porque finalmente él nunca los trató, yo nunca vi que los tratara mal. Bueno, padre, muchas gracias por estar aquí en Más Allá, lo volveremos a invitar. Muchísimas También, gracias. Don Luis Daniel Londoño. ¿Ya se muchas acabó? gracias. Ya se acabó, Ya se vea, acabó, es que no, se nos no, pasa no. rapidísimo. Eso es increíble. Oiga, usted, muchas gracias. Viajamos en el espacio-tiempo en este programa. Sí, oye. Muchas gracias por estar acá y espero que vuelva a estar aquí pronto. No, agradezco por la invitación, me encanta estar acá y me encanta compartir esos temas porque es una posibilidad de aclarar muchas cosas o de confundir, no, de aclarar muchas cosas y de poder llegar a cada uno de ustedes y decirles, ojo, hay realidades que son muy duras, pero son realidades que están ahí, como el exorcismo. Bueno, señores, y ustedes, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en 8 días. Si quieren proponer temas para el programa o escribirme, lo pueden hacer en Twitter como @cruzescribiente y en Instagram como cruzescribiente, que son mis cuentas. Escríbanme ahí. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.